Estamos con la concejal Gisela Agostinelli. Bueno, Giselle, una extensa sesión este jueves con muchos temas y algunos que han tomado estado público hasta a nivel capitalino, que tiene que ver el tema de la musarela, el decomiso de 2.800 kilos de musarela. Fue un tema que se debatió dentro del Consejo Deliberante. ¿Con qué resultados? Sí, es un tema que tuvimos la semana pasada en la comisión, antes que salieran los medios, en donde habíamos acordado con los concejales hacer un pedido de informe, porque el expediente lo presenta el damnificado y la realidad es que habían cosas que por ahí nos quedaban inconclusas, entonces decidimos hacer un pedido de informe al Ejecutivo. Luego, cuando el tema se puso en los medios, la realidad es que nos encontramos con un montón de cuestiones que por ahí en el expediente no estaban visualizadas y que ahí nos enterábamos desde las facturas, desde lo que había sucedido, e inclusive el propio comunicado que saca la municipalidad, que por lo menos a mi criterio, en vez de aclarar, oscurece aún más las cosas y los complica bastante. Digo, desde la toma de decisión sin pasar por el juez de falta, porque si en tal caso si hubiese existido la resolución del juez de falta, claramente lo hubiesen puesto en el comunicado y no lo hicieron, desde decir que la mercadería atentaba a la salud pública y terminar a las horas repartiendo la mercadería en entidades de bien público. Entonces, ante toda esa situación, hoy en el Consejo se dio un debate bastante largo, con intercambio de ideas, en donde desde nuestro bloque nosotros propusimos que los funcionarios vinieran al Consejo a dar explicaciones sobre el tema y también el juez. La realidad es que el oficialismo no lo acompañó, luego sí lo que se le hizo fue una modificación al expediente para que en 7 días el Ejecutivo contestara este pedido de informe para nosotros poder de esa manera actuar, porque la realidad, como está hoy la situación, es bastante irregular y en tal caso deberíamos proceder de alguna determinada manera si el Ejecutivo no procede. A ver, quedan claras algunas irregularidades. Una de ellas tiene que ver con decidir la distribución de la mercadería sin una sentencia fundada del juez de falta, que es lo que marca claramente el Código de Faltas de Moreno. Digo, y por el otro lado, que me parece que como circuito administrativo es lo que cerraría, en los remitos de aquellas asociaciones de bien público que se vieron beneficiadas por la entrega, la distribución de la musarela. ¿Eso es lo que se pide también en este pedido de informes? Sí, se pide eso, se piden las actas labradas, se pide la intervención de cada una de las áreas. La realidad es que, a ver, vos bien lo explicaste esta semana en las diferentes notas que fuiste haciendo y subiendo. Es más, en una de las notas que eran escritas, citaste los diferentes artículos del Código de Faltas. Esto que vos remarcás de que el juez tenía que dictaminar una resolución y no se dictaminó. Bueno, todo eso fue pedido para ver cuál es la situación que sucedió con esa mercadería, quién tomó la decisión de repartirla, si se hizo un análisis bromatológico de esa mercadería o no, si se entregó así sin saber si estaba en condiciones o no estaba en condiciones. Todo eso tiene que venir al Consejo y la realidad es que nosotros los concejales evaluaremos la situación. 7 días para contestar. ¿Son corridos, son hábiles? ¿Cuándo tendría que estar llegando la respuesta por parte del Ejecutivo? 7 días corridos, sí. O sea que, La semana, a ver, nosotros la semana que viene deberíamos tener la respuesta para poder trabajarlo durante la semana en comisión y a partir de eso, la próxima sesión tener un dictamen de mayoría o de minoría, como fuere, digo, según supongo que el oficialismo, por lo que hoy comentaban, no ven grandes alteraciones en el proceso, pero la realidad es que desde nuestra parte observamos otra situación. ¿se puede dar una citación a la secretaria, ya sea de Medio Ambiente, de Desarrollo Comunitario? ¿Se puede dar en el recinto? No estoy hablando ni siquiera de la intendenta municipal, pero para que expliquen la situación in voce en el recinto. Mira, nosotros lo pedimos hoy, justamente pedimos esa interpelación, lo pidió la concejala Dolores Fábrega. La realidad es que no hubo las manos suficientes o la cantidad de concejales que estuvieran de acuerdo como para poder lograrlo.
más allá, creo yo, y acá hay dos situaciones, más allá de lo que el Consejo haga, que me parece que es fundamental en cuanto a la institucionalidad, hay dos vías más, digo. Emiliano seguramente va a iniciar una causa judicial, digo, porque está en todo su derecho, y por otro lado, el juez, si él no tuvo la intervención, también va a tener que iniciar una causa. Entonces, ante esas situaciones, me parece que más allá de lo que el Consejo decida políticamente, hay dos instancias judiciales que son muy fuertes y a las cuales el Ejecutivo va a tener que responder. Que suba un protagonista para la interpelación, el pedido de explicaciones, el juez de falta, ¿también se lo puede convocar? Nosotros lo convocamos a los 3 funcionarios intervinientes, a Analía, a Belis y a Noelia. Noelia Saavedra, perdón. Y también convocamos al juez de falta. ¿Eso en el ámbito de la comisión? No, eso lo convocamos en el recinto, porque te vuelvo a insistir, nosotros dentro de la comisión teníamos un expediente que faltaba información, pero después, en el transcurso de la semana, cuando el tema se puso en los medios, la verdad que el pedido que nosotros hicimos de informe casi se podría decir que queda obsoleto ante la situación de las respuestas que va dando el Ejecutivo y vos lo que vas viendo en los medios. Digo, hoy en la sesión lo que dije es, los medios lograron el pedido de informe antes que nosotros, básicamente. Por lo tanto, la semana que viene van a ver qué es lo que remite el Ejecutivo y a partir de allí delinean los pasos a seguir. Sí, así es. También se trató un tema que tiene que ver con la planta faltera. ¿Qué pasó? Sí, llegó una licitación por 2 ítems para la planta. La realidad que en la sesión yo consulté, porque la verdad que en muchos temas, a ver, nosotros no estamos especializados y demás, así que uno consulta especialistas en la materia, y lo primero que nos dijeron fue que eso que se estaba solicitando era el asfalto que se volcaba directamente sobre la calle. Así que lo consulté, la realidad es que no hubo una respuesta del oficialismo, y ante esa situación planteé los 2 escenarios que encontraba ante el expediente. Uno era que si estábamos comprando ya el material para volcarlo, ¿para qué compramos una planta faltera? Y aparte, ¿para qué estaríamos comprando el combustible que funciona en la planta? La verdad que no tiene mucho sentido. Me gusta compararlo con un ejemplo que es, digo, si vos compras las cosas para hacer una torta, una pasta flora, lo que fuere, y compras la manteca, compras la leche, compras la harina, tenés todos los utensilios, tenés la cocina, tenés la receta perfecta, y después vas y la compras en una panadería, la verdad que no tiene mucho sentido. Eso es lo que hoy vemos en el expediente. Cuando lo consulto no me lo saben responder o no me lo responden, pero hago el otro escenario también, en donde visualizamos, porque este expediente nos llega a nosotros, porque como se presentó solamente una oferta, lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante. Para aprobar esa oferta tiene que ser la más conveniente. La realidad es que la oferta que se realiza es superior al presupuesto oficial, por tal no sería la oferta como más conveniente, se debería hacer un segundo llamado, pero por la urgencia que tiene el Ejecutivo, la realidad es que lo manda el Consejo diciendo que era la oferta más conveniente. Cuando nosotros miramos el combo general, digo, el combustible que se está solicitando, que es para la planta faltera, hoy está cotizado en YPF a $560, cuando lo llevamos a pesos, hay una diferencia de 22.000 en cada tonelada, más o menos. A ver, que puede estar cubriendo lo que es el transporte y demás, la realidad es que no lo sabemos porque no hay especificaciones, pero ante esa situación entendemos que quizás no es la oferta más conveniente y que quizás se debería haber hecho un segundo llamado, invitar a otras empresas y ver cuál es la situación. Las circunstancias, a ver, uno para utilizar, como haciendo de vuelta o basándome en tu ejemplo de la cocina, vos para saber cuántas tortas tenés que hacer, tenés que saber la cantidad de comensales, cuánta gente va a participar. Digo, para comprar material para poder hacer asfalto, vos necesitas saber cuántos
asfalto se van a hacer para saber cuánto se va a insumir, o si ese material va a quedar, cosa que dudo que se pueda hacer, pero acumulado en algún lado. ¿Hay plan de obra? ¿Presentaron cuántas cuadras van a estar trabajando? No, justamente ese fue otro de los pedidos. La realidad que dentro del expediente dice simplemente que es para el uso de la plata asfaltera por 4 meses, pero la verdad que no especifica qué cantidad de cuadras van a ser, cuánto cubre eso. Digo, hay otras cuestiones que también cuando nosotros preguntamos por si esto constituía al asfalto que ya se vuelca o si era la combustión, digo, hay que sumarle otros recursos como son la piedra, la arena, el betún y demás cuestiones que es necesario también presupuestar. Digo, en todas esas circunstancias, la verdad que nosotros no tuvimos ninguna información para qué se va a usar, dónde se va a usar, ni qué cantidad de kilómetros o de metros cubre, como para tener una noción de cuántas cuadras se pueden llegar a faltar con ese material y también hacer un comparativo, digo, porque cuando se inauguró la planta, uno de los grandes enunciados que se hacían era justamente que esto traía una reducción de los costos de los asfaltos. La verdad que nosotros lo que también planteamos y que para nosotros es muy necesario, digo, no soy una persona que sepa del tema, pero sí me interioricé con personas que saben del tema, y es muy importante todo un análisis completo de las circunstancias donde vos vas a faltar y demás, porque no son todos los mismos asfaltos, porque la temperatura, la humedad no es todo lo mismo, pero inclusive, a ver, y me gusta ejemplificarlo, digo, si nosotros hoy vamos al asfalto, por ejemplo, que se hizo hace muy poquito, antes de las elecciones, al asfalto de la calle Martín Fierro, perdón, es una calle que se hizo y a la semana estaba toda rota. Así podemos citar un montón de ejemplos. Roldán pasó lo mismo. Hay un montón de calles que se fueron arreglando y que a la semana ya estaban rotas nuevamente. Entonces, el hacer esos trabajos sin una planificación o un estudio adecuado también conlleva a que los recursos sean mal utilizados. ¿Y fue aprobado finalmente ese convenio? Si lo aprobaron, tenían las manos para poder aprobar. Pero se dio una circunstancia que fue cuando algunos concejales del oficialismo se ausentaron de su banca y donde finalmente aprobaron un rechazo a la instalación de la planta de transferencia de residuos a la altura de la curva San Enrique. ¿Es así? ¿Es oficial desde el Consejo Deliberante? Oficialmente el Consejo acompañó la voluntad de los vecinos de La Reja, de Francisco Álvarez, de Reja Grande, de toda la zona. Era un expediente que venía con 300 firmas en donde solicitaban y exponían la situación que estaban viviendo. Digo, vos la has cubrido un montón de veces, nos hemos encontrado en las diferentes manifestaciones y los vecinos, a pesar que, a ver, no siguen haciendo la manifestación frente a la municipalidad, siguen teniendo el mismo planteo y siguen luchando por la misma situación. Es más, han presentado recursos amparos. Nosotros desde el Consejo lo hemos acompañado con pedidos de informe que lamentablemente no fueron tratados, pero hoy se dio la circunstancia que justo el oficialismo, muchos concejales se habían levantado y en esas circunstancias nosotros vimos la posibilidad y gracias a eso se dio que hoy el Consejo aprobó este rechazo de los vecinos y solicitud para que la planta de transferencia sea trasladada a una zona más rural y también que se cumplan, a ver, algunos protocolos como es la audiencia pública para saber si los vecinos quieren o no tener la planta cercana a su casa. Este proyecto puede ser vetado por el Ejecutivo. Sí, es una resolución, digo, a ver, es un posicionamiento político. Hoy el Consejo Deliberante acompañó el reclamo de los vecinos y eso me parece que es muy importante. Falta la audiencia pública, me parece que este gobierno que venía a debatir las cosas de cara a la comunidad, hoy tiene una gran oportunidad para demostrar eso. Digo, hay dos temas que la comunidad los está rechazando y está pidiéndole al Ejecutivo, y el Ejecutivo hace oídos sordos. Uno es la planta de transferencia y la otra es la instalación de la alcaldía en Cuartel Quinto. Y me parece que es fundamental que eso,
que tanto promulgaron antes de llegar y se embanderaron, bueno, hoy lo cumplan, que escuchen a los vecinos, que debatan con los vecinos y que los vecinos también puedan decidir si quieren o no eso cercano a sus viviendas, en donde se desarrollan, en donde viven, en donde sus hijos crecen. Giselle, y por último, también pidieron un informe con respecto a los emprendimientos del Grupo SAC. Sí, así es, sobre solares. Nosotros en su momento habíamos votado, allá hace tiempo, hace 2 años, en el gobierno de Festa, habíamos votado una ordenanza. La verdad que nunca recibimos información al respecto, y en la comisión, bueno, uno de los concejales, Horacio Chiqué, presentó un proyecto solicitando un pedido de informe al respecto. Se trató en la comisión y la verdad que esto salió por unanimidad. El saber cuál es la situación de solares, digo, porque en su momento, por ahí para recordar a los vecinos, es una construcción que incumplió varias circunstancias, desde excederse en la cantidad de pisos que puede hacer en la zona, el tomar una calle que no le correspondía, después hay temas de cloacas, hay problemas de inundaciones. La verdad que es una obra que no cumplía un montón de parámetros, pero que al momento nosotros no tenemos ninguna información de cómo está. Hoy se le solicita al gobierno un informe, se le solicita que vea cómo está esa obra, qué tan avanzada está, si cumple con los requisitos, digo, los requisitos quizás, para decirlo de alguna manera, más, no sé si es arquitectónicos la palabra, Técnicos, pero técnicos. Técnicos, exactamente, más técnicos, para ver si ese edificio está construido con los elementos que tienen que estar construidos y si soporta ese otro piso que se le agregó. Y también, digo, para dar una respuesta a los propietarios que, digo, vienen pagando hace un montón de tiempo y que se encuentran ante esta situación de incertidumbre constante, y a los propios vecinos que viven en la zona y que padecen las diferentes circunstancias que genera esta mega obra. ¿Tiene plazo? Creería que sí que tenía un plazo, pero no te quiero mentir en este momento. Pero tiene que contestarlo el Ejecutivo a la brevedad. Sí.